Teoría de la deflación de la deuda de las grandes depresiones. Un ensayo de Irving Fisher. Colaboración especial autorizada por el autor para el como ensayo económico. Introducción. En Booms and Depressions he desarrollado teórica y estadísticamente lo que puede llamarse una teoría de la deflación de la deuda para explicar las grandes depresiones. En el prefacio afirmé que los resultados parecen en su mayor parte nuevos. Hablé entonces cautelosamente a causa de mi poca familiaridad con la vasta literatura sobre el asunto. Desde que el libro se publicó, sus conclusiones especiales han sido ampliamente aceptadas y hasta donde lo sé, ninguna se ha encontrado anticipada por escritores anteriores, aun cuando varios, incluyéndome a mí mismo, habían tratado celosamente de encontrar dichas anticipaciones. Dos de las autoridades más leídas en este campo me aseguran que esas conclusiones, en las palabras de uno de ellos, son al mismo tiempo nuevas e importantes, parcialmente con el propósito de especificar cuáles de estas conclusiones especiales se creen nuevas y en parte para coordinarlas con las conclusiones de otros estudios en la materia, ofrezco este ensayo que presenta con brevedad mi actual credo sobre todo el asunto de la llamada teoría del ciclo. Mi credo consta de 49 artículos, algunos de los cuales son viejos y otros nuevos. Digo credo porque, por razón de brevedad, se expresa de propósito dogmáticamente y sin prueba, pero no es un credo en el sentido de que mi fe no descansa en pruebas y en el que no esté dispuesto a modificarlo si hubiere motivo para ello. Al contrario, es sólo un tanteo. Puede servir como provocación a unos y a otros como materia prima para conseguir un mejor producto. Entre tanto, la siguiente es una lista de mis 49 conclusiones provisionales. Teoría del ciclo en general. El sistema económico contiene innumerables variables, cantidades de bienes, riqueza física, derechos de propiedad y servicios, los precios de estos bienes y sus valores, las cantidades de ellos multiplicadas por los precios, los cambios en una o en todas de este vasto conjunto de variables pueden deberse a muchas causas. Solo imaginativamente pueden permanecer todas ellas constantes y conservarse en equilibrio por las fuerzas en balance de los deseos humanos, como se manifiestan estos a través de la oferta y la demanda. 2. La teoría económica incluye un estudio tanto a ese equilibrio imaginario ideal que puede ser estable o inestable y b. el desequilibrio. La primera es la económica estática, la segunda la económica dinámica. La llamada teoría del ciclo es meramente una parte del estudio del desequilibrio económico, la deflación de la deuda. Puede procederse al estudio del desequilibrio de dos maneras. Podemos tomar como nuestra unidad para estudio un caso histórico real de gran desequilibrio. Digamos, por ejemplo, el pánico de 1873. O podemos tomar
como unidad de estudio una tendencia constitutiva, tal como la deflación, y descubrir sus leyes generales y las relaciones y combinaciones con otras tendencias. El primer estudio gira alrededor de eventos o hechos, el segundo alrededor de tendencias. Aquel es, antes que nada, historia económica. El último es principalmente ciencia económica. Las dos clases de estudios son propios e importantes. Uno ayuda al otro. El pánico de 1873 puede ser entendido solo o a la luz de varias tendencias. La deflación y otro. Y la deflación puede serlo solo a la luz de varias manifestaciones históricas, 1873 y otras. 4. La vieja y en apariencia aún persistente noción de el ciclo de los negocios como ciclo autogenerador único simple, análogo al de un péndulo que se mueve bajo la sola influencia de la fuerza de gravedad y que se realiza históricamente en crisis regulares recurrentes, es un mito. En lugar de una fuerza hay muchas, o específicamente, en lugar de un ciclo hay muchos ciclos coexistentes que constantemente se agravan o neutralizan uno a otro y coincidentes también con muchas fuerzas no cíclicas. En otras palabras, mientras no existe un ciclo concebido como un hecho o un evento histórico, hay siempre innumerables ciclos, largos y cortos, grandes y pequeños, si se les concibe como tendencias del mismo modo que existen numerosas tendencias no cíclicas. Entonces, un evento histórico sería el resultado de todas las tendencias en acción en ese momento. Cualquier ciclo en particular, por perfecto y por más que tienda a ser una curva sinusoide, es seguro que habrá de ser contrariado por otras tendencias. Quinto, las innumerables tendencias que contribuyen más al desequilibrio económico pueden clasificarse burdamente en tres grupos. A. Crecimiento o tendencias firmes. B. Perturbaciones casuales o inconstantes. C. Tendencias cíclicas inconstantes, pero constantemente repetidas. 6. Hay dos clases de tendencias cíclicas. Una es forzada o impuesta desde fuera al mecanismo económico. Tal es tanto el ritmo anual como el diario. Tanto el ritmo anual como el diario nos lo imponen a nosotros las fuerzas astronómicas exteriores a la organización económica, y puede haber otras como las manchas solares o los pasos de Venus. Otros ejemplos de ciclos forzados son los ritmos mensual y semanal impuestos a nosotros por la religión y la costumbre. La segunda clase de tendencia cíclica es el ciclo libre, no impuesto desde el exterior, sino que se genera a sí mismo, que opera de manera análoga al movimiento de un péndulo o de una ola. Cuando la gente habla de el ciclo de los negocios, es el tipo libre de ciclo el que aparentemente tiene más presente. Del ciclo anual, aun cuando se aproxima más que ninguno otro a un ciclo perfecto, rara vez se hace referencia como a un ciclo, hablándose más bien de una variación estacional. 8. Puede haber un equilibrio que, aun cuando estable, está tan delicadamente balanceado que un apartamiento
de él más allá de ciertos límites conduce a la inestabilidad, justamente como una vara que al principio puede doblarse bajo presión y en todo momento está lista a desdoblarse, hasta que se llega a un punto en que se quiebra. Este símil probablemente se aplica cuando un deudor quiebra o cuando la quiebra de muchos deudores llega a ser un estallido, crash, después del cual no hay ya un retorno al equilibrio original. Tal desastre es, para tomar otro símil semejante, a la zozobra que de un barco que en condiciones ordinarias está a punto de volver al equilibrio estable, pero que después de ser ladeado más allá de cierto ángulo no tiene ya la tendencia a volver al equilibrio, sino que al contrario, su tendencia es a apartarse aún más de él. 9. Provisionalmente podemos suponer que de un modo ordinario y dentro de ciertos límites amplios, todas las variables económicas o casi todas tienden de una manera general hacia un equilibrio estable. En nuestras explicaciones escolares de oferta y demanda, con mucha razón suponemos que si el precio, digamos, del azúcar está más arriba del punto en que la oferta y la demanda son iguales, tiende a caer. Y si arriba, y si arriba de él, a bajar. 10. En esas condiciones y tomando en cuenta la fricción económica siempre presente, ocurre a menos que alguna fuerza exterior intervenga, que cualesquiera oscilaciones libres próximas al equilibrio deben tender progresivamente a ser más y más pequeñas, justamente como una silla mecedora puesta en movimiento tiende a detenerse. Esto es, en tanto que los ciclos forzados, por ejemplo, los estacionales, tienden a continuar no disminuidos en su amplitud, los ciclos ordinarios libres tienden a cesar, cuando dando lugar al equilibrio. Pero el equilibrio exacto así buscado rara vez se alcanza y nunca se conserva por largo tiempo. Humanamente hablando, es seguro que ocurrirán nuevas perturbaciones, de manera que, de hecho, cualquier variable está siempre arriba o abajo del equilibrio ideal. Por ejemplo, puede sobreproducirse café del Brasil, esto es, puede haber más del que habría habido si los productores hubieran sabido anticipadamente que no lo podrían vender con ganancia. O puede haber una cosecha deficiente de algodón. O los inventarios fa, fa, o los inventarios fabriles o comerciales pueden estar por encima o por debajo del punto de equilibrio. Teóricamente puede haber, de hecho, casi siempre debe haber sobre o subproducción, sobre o subconsumo, sobre o subgasto, sobre o subahorro, sobre o subinversión y sobre o sub cualquiera otra cosa. Es tan absurdo suponer para un periodo largo de tiempo que las variables en la organización económica o una parte de ellas permanecerán puestas en equilibrio perfecto, como suponer que el océano Atlántico puede alguna vez no tener una ola. 12. Las variables importantes que pueden y que de ordinario están arriba o abajo del equilibrio son a. Los renglones del capital, como casas, fábricas, barcos, capacidad productiva en general
inventarios, oro, moneda, créditos y deudas. B. Los renglones de la renta, como la renta real, el volumen de tráfico, acciones y valores, objeto de transacciones, capítulos del precio, como los precios de los valores, los artículos, el interés. 13. Puede aún haber una sobreproducción general y en cualquiera de estos dos sentidos. A. Puede haber un determinado momento en general, inventarios o existencias en mano excesivas, o B. Puede haber en general una corriente excesiva de producción en un periodo particular de tiempo. Es errónea la noción clásica de que la sobreproducción solo puede ser relativa de unos artículos con respecto a otros diversos. Aparte de la abundancia o escasez de productos particulares relativa de unos a otros, la producción como un todo está en relación a los deseos o aversiones humanas y puede como un todo errar por más o por menos el blanco del equilibrio. Excepto por breves momentos, de hecho, debe haber siempre cierto grado de sobreproducción general o de subproducción general, y en ambos sentidos, de existencias y de flujo. Pero, 14. En la práctica, la sobreproducción general, tal como la mente popular la imagina, no ha sido nunca, hasta donde puedo descubrirlo, una causa importante de un gran desequilibrio. La razón o una razón que explica la noción común de la sobreproducción es la de tomar equivocadamente muchos artículos por poco dinero, mientras una desviación del equilibrio de parte de una variable económica puede teóricamente y sin duda en la práctica lo hace originar una especie de oscilaciones. La cuestión importante es cuál de ellas ha llegado a producir un grado suficiente grandes perturbaciones para ofrecer una explicación sustancial de los grandes auges y depresiones de la historia. 16. No tengo una familiaridad suficiente con la larga y detallada historia de estas perturbaciones, ni con la colosal literatura sobre sus supuestas explicaciones, para haber llegado a conclusiones definitivas sobre la importancia relativa de todas las influencias en acción. Estoy ansioso de aprender de otros. 17. De acuerdo con mi presente opinión puramente provisional, hay un cierto grado de verdad en la mayor parte de las explicaciones que comúnmente se ofrecen, pero con frecuencia este grado es pequeño. Cualquiera de ellas puede bastar para explicar perturbaciones pequeñas, pero todas ellas juntas probablemente son inadecuadas para explicar las grandes perturbaciones. 18. Como explicaciones del llamado ciclo o ciclos de los negocios, cuando estos son realmente serios, dudo en particular de la adecuación de las de sobreproducción, subconsumo, sobrecapacidad, dislocación de los precios, desajuste entre los precios agrícolas o industriales, exceso de confianza, inversiones excesivas, ahorro excesivo, dispendio y la discrepancia entre el ahorro y la inversión. 19. Sujeta a corrección en cuanto se presente el futuro, pruebas, aventuro la opinión de que en los grandes auges y depresiones cada uno de los factores antes mencionados ha desempeñado un papel subordinado si se les compara
con dos factores dominantes, o sean un sobreadeudo inicial al que sigue siempre bien pronto la deflación. Me atrevo a decir también que cuando cualquiera de los otros factores llega a ser conspicuo, con frecuencia es mero efecto o síntoma de estos dos últimos. En suma, los dos grandes villanos son las perturbaciones en las deudas y en el nivel de los precios. Aun cuando dispuesto a cambiar de opinión por el momento, tengo una convicción seria de que estas dos enfermedades, la enfermedad de las deudas y la del nivel del precio o enfermedad del dólar, son causas de los grandes auges y depresiones más importantes que todas las demás juntas. 20. Algunas de las otras y otros factores menores llegan a tener cierta importancia cuando se combinan con uno o ambos de los dos factores dominantes. Así, frecuentemente son importantes la sobreinversión y la especulación excesiva, pero tendrían resultados mucho menos serios si no se llevaran a cabo con dinero tomado a préstamo. Esto es, el sobreendeudamiento le da importancia a la sobreinversión o a la especulación excesiva. Esto es igualmente cierto en cuanto al exceso de confianza. Me imagino que este rara vez produce un gran daño, excepto cuando y a condición de que conduzca a sus víctimas a una deuda. Otro ejemplo es el desajuste entre los precios agrícolas e industriales, que debe presentarse como un resultado de un cambio en el nivel general de precios. 21. Las perturbaciones en estos dos factores, deudas y poder de compra de la unidad monetaria, pueden iniciar serias perturbaciones en todas o en casi todas las otras variables económicas. Por el contrario, si no hubieran habido ni deudas ni deflación, las otras perturbaciones serían incapaces de producir crisis comparables en agudeza a las de 1837, 1873 o 1929-33. El papel de la deuda y el de la deflación. No puede hacerse una lista cabal de las variables secundarias a las que afectan las dos primarias, deuda y deflación, pero especialmente incluye 7, haciendo un total por lo menos de 9 variables, como sigue: deudas, medios de circulación, velocidad de circulación de estos, niveles de precios, valores netos, ganancias, tráfico, confianza comercial, tasas de interés. Pueden derivarse deductivamente las principales interrelaciones entre los 9 factores principales, suponiendo para principiar que el equilibrio económico general se perturba por el único factor del sobreendeudamiento, y en particular suponiendo que no hay otra influencia accidental o provocada que tienda a afectar el nivel de precios. Consecuentemente, si se supone que en cierto momento exista un estado de sobreendeudamiento, este tenderá a conducir a la liquidación a través de la alarma producida entre los deudores o los acreedores o entre ambos. Entonces, podemos deducir la siguiente cadena de consecuencias en 9 eslabones. La liquidación de las deudas conduce a la venta desesperada y a la contracción de los depósitos, consecuencia del pago de préstamos bancarios, y a una disminución en la velocidad de la circulación. Esta contracción de depósitos
y de su velocidad precipitada por las ventas desesperadas causa una baja en el nivel de precios. En otras palabras, un inflamiento del dólar. Suponiendo, como se ha dicho antes, que esta baja de precios no se vea contrariada por una reflación o de otra manera debe haber una baja aún mayor en el valor neto de las transacciones, precipitando quiebras y una baja semejante en las ganancias que en una sociedad capitalística, esto es, organizada sobre la base del provecho privado, conduce a las negociaciones que están trabajando a pérdida a, a hacer una reducción en el volumen de la producción, en el comercio y en el empleo de brazos. Estas pérdidas, bancarrotas y desocupaciones conducen al pesimismo y a la falta de confianza, lo que a su vez conducen al atesoramiento y a un retardo aún mayor de la velocidad de la circulación. Los 8 cambios anteriores causan perturbaciones complicadas en las tasas del interés, en particular una baja de la tasa del dinero o nominal y una alza en la tasa del interés real o en la calculada sobre la base de mercancías. Evidentemente la deuda y la deflación van muy lejos en el camino de explicar en una forma simple y lógica una gran cantidad de fenómenos. La anterior cadena de causas compuesta de 9 eslabones incluye tan solo unas cuantas de las interrelaciones entre los 9 factores. Hay otras interrelaciones susceptibles de ser demostradas, tanto racional como empíricamente, y sin duda otras aún que no pueden hasta ahora por lo menos ser siquiera formuladas. Debe haber también muchas relaciones indirectas que afecten a variables no incluidas en los 9 grupos señalados. Una de las más importantes de estas interrelaciones y quizás muy poco señalada en mi libro Bones and Depressions es el efecto directo de menos dinero, depósitos más bajos y menor circulación en contraer el comercio, como lo pone de manifiesto el hecho de que éste ha revivido localmente, merced al dinero de emergencia, sin una alza en el nivel de precios. En estricta cronología, el orden de los 9 acontecimientos es un poco diferente del orden lógico antes expuesto, y hay reacciones y efectos rápidos, como se ha dicho en el apéndice primero de Booms and Depressions. La siguiente tabla de nuestros 9 factores ocurrentes y recurrentes junto con las ventas forzadas da una pintura bastante típica, aunque aún inadecuada, de los intercursos de una depresión en el orden aproximado en que se cree que generalmente ocurren. La primera ocurrencia de cada factor y sus subdivisiones está indicada eh, por letras cursivas. Las cifras entre paréntesis muestran la secuencia de la exposición original. Primero, ligero pesimismo y primer golpe a la confianza. Ligera reducción de la velocidad de la circulación, liquidación de deudas, baja del interés del dinero de los préstamos seguros, pero alza del interés en los préstamos no seguros,
ventas desesperadas, más pesimismo, baja en los precios de los valores, más liquidación, baja en los precios de los artículos, alza del interés real, aumento de las deudas reales, más pesimismo y desconfianza, más liquidación, más ventas desesperadas, mayor reducción en la velocidad, más ventas desesperadas, contracción del dinero depositado, mayor aumento del valor del dólar, reducción del valor neto, aumento de las bancarrotas, más pesimismo y desconfianza, más retardo en la velocidad, más liquidación, disminución de las ganancias, aumento de las pérdidas, aumento del pesimismo, más retardo en la velocidad, más liquidación, reducción en el volumen del comercio, decrecimiento en la construcción, reducción en la producción, reducción en el comercio, desocupación, más pesimismo, atesoramiento, retiro del depósito de los bancos, disminución en los préstamos de los bancos para protegerse, venta de inversiones de los bancos, quiebra de los bancos, crecimiento de la desconfianza, más atesoramiento, más liquidación, más ventas desesperadas, mayor aumento en el valor del dólar. Como se ha dicho, este orden o cualquier otro solo pueden ser aproximados y sujetos a variaciones en diferentes tiempos y lugares. Representan mi presente hipótesis sobre cómo es más probable que se representen en la mayor parte de los casos. Los 9 factores elegidos para el estudio explícito en este libro, si no se interfiere mucho con ellos, pero como se ha dicho, la idea de una sucesión en una sola línea es por sí misma inadecuada, porque mientras que el factor 1 obra sobre el factor 2, por ejemplo, también obra directamente sobre el factor 7, de manera que realmente necesitamos una pintura de corrientes subdivididas, o mejor, un trabajo de red en el cual cada factor puede representarse en interacción, influyendo y siendo influido por varios de los otros factores o por todos. El presente párrafo da antes un orden lógico y el párrafo siguiente uno cronológico de las principales variables puestas en desajuste en una depresión una vez que se ha comenzado por el exceso de deudas. Pero debe notarse que excepto la primera y última de la lista lógica, esto es, deudas o intereses sobre deudas, todas las fluctuaciones listadas se presentan con la caída de los precios. Cuando el exceso de deudas está solo, esto es, no conduce a una caída de precios. En otras palabras, cuando su tendencia en ese sentido es contrariada por fuerzas inflacionistas, sea por accidente o por propósito, el ciclo resultante será mucho más suave y mucho más regular. Igualmente, cuando ocurre una deflación por causa distinta de las deudas y sin un gran volumen de ellas, los males resultantes son mucho menores. Es la combinación de ambas. Primero, la enfermedad de la deuda, precipitando luego de la enfermedad del dólar, lo que causa el más grande desastre. Las dos enfermedades obran y reaccionan mutuamente. Los patólogos están ahora descubriendo que un par de enfermedades son a veces peor que cualquiera de ellas, o que la simple suma de ellas, por decirlo así, y todos sabemos que una enfermedad menor puede conducir a una mayor. De la misma manera que un catarro fuerte conduce a una neumonía, así un exceso de deudas conduce a la deflación. Y viceversa, la deflación causada por la deuda reacciona sobre la deuda. Cada dólar aún no pagado
de una deuda se hace $1 más grande y si, y, y si el exceso de deudas con que comenzamos fue bastante grande, la liquidación de las deudas no puede hacerse al mismo tiempo que la caída de los precios que la causa. En este caso, la liquidación se derrota a sí misma al disminuir el número de dólares que se deben. No puede hacerlo tan deprisa como aumenta el valor de cada dólar debido. Entonces, el mismo esfuerzo de los individuos para disminuir la carga de sus deudas la aumenta por el efecto total que la precipitación a liquidar tiene en aumentar el valor de cada dólar debido. Entonces, tenemos la gran paradoja que someto. Es el gran secreto de la mayor parte, sino de todas las grandes depresiones. Mientras más pagan los deudores, más deben. Mientras más y más se empina el barco, más tiende a empinarse. No tiende a equilibrarse, sino a naufragar. Pero si el exceso de deudas no es suficientemente grande para hacer que la liquidación se derrote de esta manera a sí misma, la situación es diferente y más simple. Es entonces más parecida al equilibrio estable. Mientras más se mezcla el barco, mientras más se mesa el barco, más tenderá a enderezarse. En este caso, tenemos un ejemplo más verdadero de un ciclo. En el tipo zozobrante, en particular, lo peor de todo es que los ingresos reales son reducidos rápida y progresivamente. Los hombres y las máquinas ociosos significan menor producción y menor ingreso real, factor central en toda ciencia económica. Incidentalmente, esta subproducción ocurre al mismo tiempo que hay ilusión de sobreproducción. En este rápido bosquejo no he discutido lo que constituye el exceso de deudas. Basta anotar aquí que el exceso de deudas es siempre relativo a otros puntos, incluyendo la riqueza y la renta nacional y el abastecimiento de oro. Este último especialmente importante, como lo han puesto en evidencia las recientes investigaciones de Warren y Pearson, y B, no es una mera magnitud monodimensional para ser medida simplemente por el número de dólares debidos. También debe tener en cuenta la distribución en el tiempo de las sumas que se vencen. Las deudas debidas que ya se deben son más embarazosas que las deudas que se deberán, y también lo son las deudas pagaderas a opción del acreedor, más que las pagaderas a conveniencia del deudor. De esta manera, las dificultades de las deudas son mayores para los préstamos que se cobran a voluntad del acreedor y para las anualidades que vencen pronto. Para propósitos prácticos, podemos medir aproximadamente las dificultades totales de la deuda nacional tomando la suma total que se debe, digamos, en un año, incluyendo renta, impuestos, intereses, abonos, fondo de amortización, anualidades y cualquier otra obligación definitiva o rígida para pago de principal. Ilustrada por la depresión de 1929 y 33. La depresión de la que, según confío, estamos saliendo es un ejemplo de una depresión de deflación de la deuda del tipo más serio. Las deudas de 1929 eran las más grandes, tanto nominal como realmente, de que se tiene noticia hasta esta fecha. Eran lo bastante grandes, no solamente para merecer el barco, para mecer el barco, sino para
comenzara a hacerlo zozobrar. Para marzo de 1933, la liquidación había reducido las deudas cerca del 20%, pero habían aumentado el dólar en cerca del 75%, de modo que la deuda real, es decir, la deuda medida en términos de artículos, había aumentado en cerca del 40%. A menos que alguna causa que actúe en contra venga a impedir la caída en el nivel de precios, una depresión tal como la de 1929-33, esto es, cuanto más pagan los deudores, más deben, tiende a continuar acentuándose más profundamente en una viciosa espiral por muchos años. No hay entonces tendencia alguna del barco a detener el cabeceo hasta que ha zozobrado. Al último, por supuesto, pero solo después de una bancarrota casi universal, el endeudamiento debe cesar de ser cada vez mayor y comenzar a ser menor. Entonces viene la recuperación y una tendencia a la secuencia de auges, booms y depresiones. Este es el medio llamado natural para salir de una depresión vía bancarrota, desocupación y hambres innecesarias y crueles. Por otra parte, si el análisis que sigue es correcto, siempre es posible económicamente detener o prevenir tal depresión, simplemente reflacionando el nivel de precios hasta el nivel medio en el cual contrajeron las deudas los actuales deudores de los acreedores actuales y manteniendo entonces el nivel sin cambios, que el nivel de precios es controlable no solamente lo sostienen los teóricos monetarios, sino que ha sido recientemente evidenciado por dos grandes acontecimientos. Uno, Suecia por cerca de 2 años ha mantenido un nivel de precios estable, prácticamente siempre dentro del 2% de la paridad escogida y usualmente dentro del 1%. El hecho de que la inmediata inversión de la deflación se logra fácilmente por el uso o aún por la perspectiva del uso de los medios apropiados ha sido demostrado por el presidente Roosevelt. Véanse los gráficos. Están muy equivocados quienes imaginan que la confesada reflación de Roosevelt no es la causa de nuestra recuperación, sino que habíamos tocado el punto más bajo de todas maneras. En todo caso, no han demostrado hasta donde yo he visto que hubiésemos alcanzado el punto más bajo. Y si tienen razón, mis análisis deben estar desastrosamente equivocados. Y si tienen razón, mi análisis debe estar desastrosamente equivocado. De acuerdo con toda evidencia, en tal análisis, la deuda y la deflación que habían causado el desastre del 4 de marzo de 1933 eran entonces más fuertes que nunca y si se hubieran dejado solas hubieran causado mayor desolación que nunca. Después del 4 de marzo, si no hubiesen aplicado la respiración artificial, pronto hubiéramos vista bancarrotas generales de las compañías de seguros de hipotecas, de los bancos de ahorro, de las compañías de seguro de vida, de los ferrocarriles, de los municipios y de los estados. Para entonces el gobierno federal estaría incapacitado para pagar sus cuentas sin recurrir a las máquinas impresoras, lo que hubiera sido un caso retrasado e infortunado de respiración artificial. Si aún entonces
nuestros mandatarios hubieran insistido en dejar la recuperación a la naturaleza y se hubieran aún rehusado a inflar de cualquier manera, en vano habrían tratado de balancear el presupuesto y cesar más empleados del gobierno, aumentar impuestos, flotar o tratar de flotar más empréstitos. Muy pronto habrían dejado de ser nuestros mandatarios porque hubiésemos tenido insolvencia de nuestro propio gobierno nacional y probablemente alguna forma de devolución política sin esperar a la siguiente elección legal. Los agricultores del Medio Oeste habían ya comenzado a desafiar la ley. Si todo esto es verdad, hubiera sido tan tonto e inmoral dejar a la naturaleza seguir su curso, como para un médico descuidar un caso de neumonía. Hubiera sido también una difamación de la ciencia económica, que tiene también su terapéutica tan verdadera como la ciencia médica. Si la reflación puede ahora tan fácil y prontamente revertir la mortífera tendencia decadente de la deflación después de cerca de 4 años, cuando estaba adquiriendo creciente impulso, hubiera sido aún más fácil en cualquier tiempo haberla detenido antes. De hecho, bajo el presidente Hoover, la recuperación había aparentemente comenzado bien por las compras en el mercado abierto de la Reserva Federal, que revivió los precios y los negocios de mayo a septiembre de 1932. No se preservó en el esfuerzo y la recuperación se detuvo por varias circunstancias, incluyendo la campaña política del miedo. Hubiera sido aún más fácil haber impedido la depresión casi completamente. De hecho, en mi opinión, se hubiera hecho si hubiera vivido el gobernador Strong del Banco Federal de la Reserva de Nueva York, o si su política hubiese sido adoptada por otros bancos y por la Junta de la Reserva Federal, y si se hubiera seguido consistentemente después de su muerte. En tal caso, no habría habido nada peor que el primer crash. Habríamos tenido la enfermedad de la deuda, pero no la enfermedad del dólar, el fuerte catarro, pero no la neumonía. Si la teoría de la deflación de la deuda de las grandes depresiones es esencialmente correcta, la cuestión del control del nivel de precios asume una importancia nueva, y los que llevan las riendas, la Junta de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro, o esperemos una comisión especial de estabilización, serán en el futuro llamados a nuevas cuentas. El control del nivel de precios o control del dólar no será una panacea. Aún con un dólar idealmente estable, todavía estaremos expuestos a la enfermedad de la deuda, o a la enfermedad de la desocupación técnica, a la sobreproducción, a la dislocación de precios, al exceso de confianza y a otras muchas enfermedades menores. Encontrar la terapéutica apropiada para esas enfermedades mantendrá ocupados a los economistas mucho tiempo después de que hayamos exterminado la enfermedad del dólar. Los motivos de las deudas. El exceso de deudas supuesto hasta aquí debe haber tenido sus motivos. Puede haber comenzado por varias causas, de las cuales la más común parece ser las nuevas oportunidades para invertir, con esperanza de fuerte ganancia, comparada con las ganancias e intereses ordinarios, como en nuevas invenciones, nuevas, nuevas industrias, desarrollo de nuevas fuentes, apertura de nuevas tierras o de nuevos mercados. El dinero fácil es la gran causa del pedir prestado con
exceso. Cuando un inversor cree que puede hacer alrededor de 100% por año pidiendo prestado al 6%, estará tentado a hacerlo y a invertir o especular con el dinero pedido. Esta fue una causa primera que condujo al sobreendeudamiento de 1929. Las invenciones y las mejorías tecnológicas crearon maravillosas oportunidades de inversión y así causaron grandes deudas. Otras causas fueron las olvidadas deudas de guerras nacionales y extranjeras, públicas y privadas, los préstamos para reconstrucción al extranjero y la política de tasa baja adoptada para ayudar a Inglaterra a volver al patrón oro en 1925. Cada caso de sobreendeudamiento tiene su propio motivo o serie de motivos. Los principales iniciadores del sobreendeudamiento que condujeron a la crisis de 1837 estaban conectados con las oportunidades de inversión lucrativa del desarrollo del oeste y sudoeste en propiedades, raíz, algodón, construcción de canales, comenzada por el canal Erie, barcos de vapor, caminos de portazgo que se abrían a cada lado de las montañas apalaquianas para el sobreendeudamiento que condujo a la crisis de 1873, los ferrocarriles y las granjas del oeste que siguieron a la ley del Homestead, el sobreendeudamiento que condujo al pánico de 1893 fue principalmente relativo a la base oro que se había hecho demasiado pequeña, pero el pánico de 1893 parece haber tenido menos ingredientes de la deuda que en la mayor parte de los casos, aunque la deflación jugó un papel importante. El starter puede ser, por supuesto, completamente o en parte, como un viaje hacia atrás del péndulo o como la reacción en la recuperación de una depresión precedente, como lo suponen comúnmente los teoristas del ciclo. Esto por sí mismo tendería a dejar la siguiente depresión más pequeña que la última. Cuando el iniciador consiste en nuevas oportunidades de hacer inversiones con ganancias desusadas, la pompa de la deuda tiende a inflarse más grande y más deprisa que cuando el iniciador es la gran desgracia que causa meramente deudas no productivas. La sola excepción notable es una gran guerra y un entonces principalmente porque conduce cuando ha pasado a deudas productivas para propósitos de reconstrucción. Esto es completamente diferente a las ingenuas opiniones comunes de cómo la guerra trae como resultado la depresión. Si la presente interpretación es correcta, la guerra mundial nunca hubiera conducido a una gran depresión. Es muy cierto que muchas o la mayor parte de las inflaciones no se hubieran podido evitar debido a las exigencias financieras de los gobiernos, pero las subsecuentes indebidas deflaciones probablemente pudieron haberse evitado por completo. La psicología pública de endeudarse para ganar pasa por varias fases más o menos distintas. El incentivo de grandes dividendos o ganancias en ingreso en el futuro remoto. B. La esperanza de vender con ganancia de capital en el futuro inmediato. C. Las promociones temerarias que se aprovechan del hábito del público a las grandes expectativas. El desarrollo del fraude categórico que se impone a un público que se ha hecho crédulo y bobo.
Cuando es demasiado tarde, los tontos descubren escándalos como los de Hartree, Kruger Insul. Un libro cuando menos se ha escrito para demostrar que la crisis son debidas a los fraudes de los promotores listos, pero probablemente estos fraudes nunca hubieran sido tan grandes sin los iniciadores originales de oportunidades reales para invertir lucrativamente. Probablemente siempre hay una buena base real para la psicología de la nueva era antes de que huya con sus víctimas. Este fue ciertamente el caso anterior a 1929. En resumen, encontramos que primero, los cambios económicos influyen firmes tendencias y cambiantes disturbios ocasionales que obran como iniciadores para las oscilaciones cíclicas de innumerables clases. Entre los muchos disturbios ocasionales están las nuevas oportunidades para invertir, especialmente debidas a las nuevas inversiones. Estas, con otras causas, conspiran a veces para conducir a un mayor volumen de sobreendeudamiento. Esto, a su vez, conduce a intentos de liquidar. Esto, a su vez, conduce, a menos que se contraste por reflación, a la caída de precios o a un dólar creciente. El dólar puede aumentar más deprisa de lo que disminuye el número de dólares debidos. En este caso, la liquidación realmente no liquida, sino en realidad agrava las deudas y la depresión empeora en vez de mejorar, como lo indican todos los 9 factores. O 8. Los caminos para salir de ellos son vía laissez-faire, bancarrota o medicación científica, reflación. Y la reflación podría haberse aplicado en primer lugar. La exactitud general de la teoría antes citada de la deflación de la deuda de las grandes depresiones está, según creo, probada por la experiencia en la presente y en las previas grandes depresiones. Futuros estudios de otros, sin duda alguna, confirmarán esta opinión. Un medio es comparar diferentes. Un medio es comparar diferentes países simultáneamente. Si la teoría de la deflación de la deuda es correcta, la infección internacional de las depresiones es principalmente debida a un patrón monetario común de oro u otro y deberá encontrarse en una depresión poca tendencia a pasar de un país con deflación a un país con inflación o con estabilización. Algunos hechos nuevos. Como se dijo al principio, varios hechos del anterior análisis son, hasta donde yo sé, nuevos. Varios de estos son o muy poco importantes o hablan por sí mismos para que los subrayemos. Uno, número uno, que, que me aventuro a subrayar más, es la teoría de que cuando el sobreendeudamiento es tan grande que deprime los precios más deprisa que la liquidación, el esfuerzo de la masa para salir de la deuda nos hunde más profundamente en ella. Fin de este ensayo.